Una de las películas más impresionantes sobre el abuso de menores por parte de sacerdotes en los Estados Unidos fue Spotlight. Walter Robinson es el periodista que dirigió el equipo de investigación del Boston Globe, que destapó los abusos de casi 100 niños por parte de curas católicos en la ciudad de Boston. El trabajo quedó en esa película, premio Oscar de la Academia. El papel de nuestro invitado, lo hizo Michael Keaton. Él lleva 48 años en la sala de redacción del Boston Globe. Lo acaban de premiar desde Save the Children, un premio a su trabajo sobre el hecho de que 4 reporteros y un par de editores se enfrentaran al poder de la Iglesia Católica. En la actualidad, el Boston Globe es un periódico muy exitoso digitalmente, pero sigue en físico, con casi el mismo número de suscriptores. María, primero dígale al señor Robinson que es un placer saludarlo y felicitarlo por el premio Save the Children. Mr. Walter Robinson, good morning. Thank you very much for being with us today at W Radio. And first of all, congratulations for the award that you received from Save the Children. Thank you very much. Y María, la primera pregunta es si desde 2006, que impactaron al mundo con su película, él cree que han mejorado las cosas de parte de la conducta de los sacerdotes abusadores de la Iglesia Católica. Mr. Robinson, since 2006, when the movie Spotlight reached the theaters and everyone saw the story behind this movie, do you think things have got better knowing and punishing the scandals of pedophiles in the Catholic Church? Yes, I believe, first of all, the movie did have a big impact in that many more victims decided then to come forward and tell their stories. And also, in the United States, more prosecutors got involved and began to demand that the church turn over records that shows the full extent of the scandal. Bueno, Julio nos dice que sí, que él cree que la situación ha mejorado, pero además hay que decir que la película tuvo un impacto muy grande en que otras víctimas que no habían denunciado, que no habían hecho públicos sus testimonios, se animaran a hacerlo, pero también a que los fiscales presionaran y se involucraran mucho más para que la Iglesia entregara documentos y registros sobre estos casos. Sí, señor Robinson. Boston es la ciudad más católica de Estados Unidos. ¿Cómo fue enfrentarse a una institución? Mr. Robinson, Boston is the most Catholic city in the United States. How was it for you so many years ago to go and after the Catholic Church for these scandals, for these abuses, for those crimes in a city with those characteristics? Well, it was a very risky assignment for us because we were taking on the most powerful institution in Boston and the most powerful political figure, the Cardinal. And so we had to make sure we got all of our facts right. And thankfully, we got the church's own documents, which proved the case. Bueno, Wendy, pues fue muy arriesgado de su parte porque ellos iban, por un lado, detrás o tras la institución más poderosa en Boston, que era la Iglesia Católica, pero además tras la figura política también más poderosa, el cardenal. Tenían que ser muy cuidadosos, asegurarse que no daban ningún paso en falso, que todos los hechos estaban más que verificados, pero además eso lo lograron con los mismos registros y la misma documentación de la Iglesia. Mucho riesgo el que tenía esa investigación. En algún momento ellos temieron por la, digamos, por su propio periódico, que esto pudiera ser contraproducente o que produjera el cierre del periódico, esta investigación. Mr. Robinson, you talked about the risks, and were you ever afraid that the investigation that you were doing could be damaging, could have a negative consequences for the Boston Globe at that moment, that maybe the newspaper was going to be also a victim of this investigation? Yes, we were concerned about that, and we were extraordinarily careful in our reporting
to make sure we did not make any errors. And once the readers and the public saw the evidence that we had, their anger was directed at the church and not at the newspaper. Sí, era un riesgo, Laura, y ellos estaban muy preocupados por eso y por eso se aseguraron de ser extremadamente cuidadosos con su investigación. Y lo que terminó pasando fue que el público y los lectores, cuando pudieron ver lo que ellos publicaron, pues a la luz de la evidencia lo que hicieron fue dirigir su rabia, su ira contra la Iglesia Católica y no contra el Boston Globe, que era el medio que estaba publicando esta investigación. A propósito de eso, en la película, por lo que uno ve de lo que fue la parte interna de la publicación, había siempre una tensión en que había un momento que se sentía que estaba la información ya, pero no publicaban todavía. ¿Cuándo llega el momento en que deciden que era ese momento de publicar todo lo que habían averiguado? Mr. Robinson, in the movie, we see that there were some moments inside of the newspaper, at the newsroom, where you had all the information, you and your team had all the information, but you still didn't publish. You had all the pieces together, but you didn't make the decision to publish yet. Then you made the decision. When was that moment? What happened when the whole team made the decision, this is it, this is what we're going to publish, and you made that step forward? Well, what happened was we had proven the case against the one priest, and we had the church's own documents. And that was enough to make the case that one priest was guilty. But we waited because we wanted to confirm that there were almost 100 priests that were kept a secret. And once we confirmed that, then we began publishing our stories. Bueno, Félix, pues ellos tenían la información absolutamente chequeada y corroborada de un caso contra un sacerdote en específico, tenían la evidencia y sabían que era así, además tenían los documentos que demostraban la pedofilia de ese sacerdote. Sin embargo, ellos esperaron para publicar su investigación porque ellos querían confirmar el dato que tenían desde el principio, que eran alrededor de 100 sacerdotes quienes estaban encubriendo a estos pedófilos. Sí, María, quisiera saber, hay 2 obispos de Nueva York que están esta semana recibidos en el Vaticano. Uno de ellos, el obispo Di Marzio, fue nombrado por el Papa Francisco para investigar abusos sexuales en el estado de Nueva York, pero él mismo ha sido acusado de abuso sexual a un niño en Brooklyn en los años 70. Entonces quería conocer su opinión acerca de este tema que está en las noticias. Mr. Robinson, would like to know your opinion around the fact that 2 American bishops are now at the Vatican visiting the Pope. One of them, Di Marzio, has been appointed as a bishop in New York, but he's also being investigated for pedophile abuses in Brooklyn during the 70s. What do you think about this? Well, I think it points to a problem in the church is that the cardinals and the archbishops and the bishops looked the other way for many years. And among those who abuse children are people who are now bishops. And this is a case like that. We don't know yet if it's true, but it's very embarrassing to the church, and the bishop should step aside until the allegations are investigated. Bueno, Celine nos dice que esto muestra un problema que hay en la Iglesia, y es que quienes han sido pedófilos, quienes han abusado niños y han cometido este crimen, ahora algunos incluso son obispos, y es algo que se ve en las líneas de los cardenales, de los obispos, de los arzobispos también. Ahora es una vergüenza para la Iglesia que existan denuncias de pedofilia en algunos sacerdotes y ellos igual lleguen a estos altos cargos de la Iglesia. Dice que al menos deberían abstenerse de nombrarlos en esos cargos mientras se concluyen las investigaciones correspondientes. Me gustaría hablar de periodismo ahora, de periodismo en general, y no de un caso en particular. ¿Cree usted, señor Robinson, que a la vista de los recortes que se producen en los medios de comunicación tradicionales, el trabajo tradicional, el trabajo artesanal se está perdiendo y solo somos rehenes del público con sus likes en las páginas web?
Mr. Robinson, would like to talk now about journalism in general. Do you think that with this internet era, with the digital era, somehow what journalists usually did, their job, their current job at a newsroom and going out and talking to people and talking to different kind of people to get different approaches is changing, and now we are just slaves from the amount of likes that we receive at the internet? Well, the biggest change because of the internet is that many reporters have lost their jobs because the advertisers now go to Google and Facebook, and the newspapers and the news organizations don't get the revenue, so many jobs have been lost. It is also true that reporters have to continue to report and file stories online much more often, and therefore they don't get enough time to do their work properly. Sí, Rafa, hay dos efectos de la era de Internet. Uno, el que usted ya mencionaba, que es la pérdida de trabajos, sobre todo porque los medios tienen muchos menos ingresos, porque la publicidad ahora va a Google o a Facebook y no a los medios de comunicación como tradicionalmente se hacía. Pero también es cierto que se ha perdido calidad en la medida en que los periodistas deben publicar una cantidad mayor de notas online en las plataformas digitales, deben hacerlo de manera más rápida, y en ese sentido pues se pierde el tiempo, la posibilidad de investigar y de hacer las cosas de una manera mucho más profunda. Sí, María, yo me quiero mantener en esta línea del periodismo como profesión. Lo que él y su equipo lograron es un referente para los periodistas. Yo quiero saber cuál es su consejo para muchos jóvenes que se están iniciando en la profesión. Mr. Robinson, what you made at the Boston Globe along with your team is extremely important for journalists and for journalism in general. What would you say to young journalists at this point? I would say the most important work we do is to hold powerful institutions accountable, which is to say that people who have vast power over our lives, we need to make sure they do their jobs correctly, and that, for instance, people who are victimized by society have a voice that only we can give them. Wendy, lo más importante para hacer en este oficio es pedirle responsabilidad y pedirle cuentas a los poderosos y a las instituciones que tienen la mayor concentración de poder en una sociedad. Eso es lo que debe hacer el periodismo, exigirle a quienes ostentan el poder cuentas de su trabajo y de cómo lo hacen, y también ser una voz para aquellos sectores que son también víctimas en la sociedad. María, yo quiero saber, cuando él llevó a cabo la investigación, ¿cómo fue el proceso de recolección de información y cómo fue su relación con las víctimas de abuso sexual? Mr. Robinson, while you were conducting your investigation for the Boston Globe, how was the process of research to get all the information you could from what was happening at the Catholic Church? It was very difficult to get information because the church has no responsibility to publicly report anything. And it was difficult to get people who knew about the abuse to talk to us. It was difficult to get the victims to tell us their stories. And it was like chipping away at a block of granite that we chipped and chipped and chipped until it fell apart. Mr. Robinson, maybe a last question. What is your opinion after the movie and after all this investigation? What is your opinion on the Pope Francis? How do you see him after this? I think my view is widely shared, and that is that this Pope has the right intentions. He wants to do something about this, but he has stumbled a bit here and there, and he is facing conservative forces within the church that do not want anything to change.
Mr. Robinson, thank you very much, and congratulations again on your investigation and your recent award. It was a pleasure to talk to you. My pleasure. Qué personaje, sí. El hombre de Spotlight. ¿Qué dijo al final? Bueno, Julio, pues por un lado dice que la investigación fue muy difícil porque la iglesia no tiene ninguna responsabilidad de publicar sus documentos, ninguna responsabilidad que la obligue públicamente a contar lo que pasa allí, así que era muy difícil que la gente que conocía de los abusos hablara y también que las víctimas contaran sus historias. Era de alguna manera como picar una pared de ladrillos hasta que por fin esa pared se desplomó y toda la información se pudo conocer. Y finalmente usted le preguntaba por su opinión sobre el Papa Francisco, y él tiene una opinión que dice que cree que mucha gente comparte, y es que el Papa Francisco tiene muy buenas intenciones, pero ha trastabillado un poco en su lucha dentro del Vaticano, sobre todo en lo que tiene que ver con enfrentar a las fuerzas más conservadoras de la Iglesia Católica, que no tienen ningún interés en que las cosas cambien. Ya regresamos, esta es la W.